Hola, hoy quería daros una breve explicación global de la Segunda Guerra Mundial. Mirad, para mayores datos, para datos más pormenorizados, podéis acudir a los materiales que os pasé el otro día por correo electrónico o bien ir a la Wikipedia, donde hay millones de datos de fechas, datos de batallas, generales, número de balas disparadas. Y también podéis acudir al enorme volumen de documentales sobre la Segunda Guerra Mundial que hay en canales como National Geographic, Canal Historia, Discovery. Bien, ahora más bien me gustaría dar una visión general, una visión global de esta guerra, que es normalmente lo que falla, lo que falta. Mirad, la Segunda Guerra Mundial dura entre septiembre del 39 y mayo-agosto del 45. En mayo acaba la guerra en Europa con la rendición de Alemania y en agosto de ese mismo año acaba la guerra en el Pacífico con la rendición de Japón. Hay dos grandes bloques. Por un lado están las potencias del eje, que van a ser fundamentalmente Alemania, Italia y Japón, y por otro lado están los aliados, que primero son Francia e Inglaterra, a los que luego se van a sumar preferentemente, fundamentalmente, Estados Unidos y la Unión Soviética. Bien, no obstante, a pesar de que oficialmente la guerra empieza en el 39, la Segunda Guerra Mundial venía ya desde los años 30. En el año 31, Japón empieza a intervenir en China desde un conflicto fronterizo, de un supuesto atentado terrorista chino en un tren de Manchuria. Manchuria estaba controlado por Japón. Bueno, en el año 37, ya definitivamente, Japón interviene, invade China. Lo que pasa que desde entonces no empieza la llamada Segunda Guerra Mundial. En Europa venía pasando algo parecido. Desde el año 36 en España hay una guerra civil en la que Alemania e Italia van a intervenir activamente, enviando incluso tropas. En el año 38 Alemania se incorpora a Austria al Estado, el llamado Anschluss, o como se pronuncie. Básicamente Alemania convierte a Austria en una provincia más. Y al año siguiente, a comienzos del año 39, Alemania invade Checoslovaquia. Pero no obstante, no es hasta el 1 de septiembre del 39 cuando Alemania invade Polonia, cuando ya oficialmente comienza la Segunda Guerra Mundial. Y esta Segunda Guerra Mundial es importante porque hasta ese momento no había una primera. La guerra del 14-18 se llamaba la Gran Guerra. Es a partir del 39 cuando hay una Segunda Guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial se empieza a llamar también Primera Guerra Mundial. Bueno, mirad, hay dos grandes etapas en esta guerra. La etapa 39-41 y la etapa 41-45. Entre el 39 y el 41 a las potencias del eje, tanto a Alemania como a Japón, les va relativamente bien. Japón va conquistando China, va conquistando territorios en el sudeste asiático sin mayor resistencia, y Alemania obtiene grandes éxitos militares con su Blitzkrieg, con su guerra relámpago. Es una guerra muy motorizada, basada en los tanques, en los aviones, en el movimiento motorizado de las tropas de infantería. Una guerra muy rápida, muy concentrada en el espacio y con un fuerte apoyo logístico. Todas estas tropas, para moverse y para seguir batallando, necesitaban grandes acopios de combustible, de munición, de armamento, de tropas de refresco. Alemania, con esta estrategia, obtiene enormes éxitos en Polonia, en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda y en Francia. En pocos meses conquista amplísimos territorios aplicando esta estrategia de ataque masivo y muy motorizado, concentrado, que se llamó la Blitzkrieg. Bien. En el año 40, Alemania tiene su primer tropezón, que es la batalla de Inglaterra. Alemania intenta invadir la isla británica y para eso inicia un ataque aéreo que acaba fracasando. No pierden, pero tampoco ganan, simplemente quedan estabilizados. Y así acaba 1940. Alemania tiene un gran control sobre la Europa central, sobre la Europa continental, pero ha fracasado en su intento de asaltar la isla inglesa. Pero en esto llega el año 41
y en el año 41 básicamente pierden la guerra. Ya sé que hasta el 45 no van a perder la guerra, pero en el año 41 pierden la guerra. Primero, Alemania se suicida y segundo, Japón se suicida. Alemania se suicida en junio del 41 cuando decide atacar la Unión Soviética. La Unión Soviética, no sé si os dais cuenta, no es Bélgica. Bélgica es un país pequeño, es un país además que se presta muy bien a la invasión Blitzkrieg porque tiene carreteras asfaltadas, tiene ferrocarriles, muchísima densidad de vías férreas y además son países, incluso Bélgica o Francia, son países relativamente limitados en su espacio. La Unión Soviética no, la Unión Soviética es una enormidad difícilmente controlable militarmente y encima es una inmensa potencia industrial. Los planes quinquenales de industrialización de Stalin llevan funcionando ya una buena década y la capacidad productiva de la Unión Soviética es enorme. En el año 41, repito, se inicia la invasión alemana de la Unión Soviética, llamada Operación Barbarroja, y en los primeros meses van avanzando mucho. Pero llega el invierno y Alemania no consigue conquistar las tres grandes ciudades occidentales rusas, que son Moscú, Leningrado, actual San Petersburgo, y Stalingrado, actual Volgogrado. Pero incluso, aunque lo hubieran conquistado, seguía quedando un montón de Rusia para allá. Si hasta que no llegas a Vladivostok, que está en Japón casi, no conquistas la Unión Soviética. Era una auténtica locura logística. Era básicamente imposible. Era una quimera, era una locura. Pero no contentos con esto, Japón en diciembre del 41 le ataca a Estados Unidos. El famoso bombardeo de Pearl Harbor. En este momento han metido a la grandísima potencia industrial del mundo en la guerra y la han metido contra ellos. Da igual cuántas batallas le ganes a Estados Unidos. Ellos tienen más armas. En el año 41, la Segunda Guerra Mundial se convierte de una guerra militar en una guerra económica, de una guerra en la que las victorias militares significan algo, a una guerra en la que las victorias militares no significan nada. Lo único que importa es la potencia militar. Me explico. Cualquier persona aficionada un poquito a las armas sabe que un tanque Tigre alemán era mucho mejor que un Sherman norteamericano. Me da igual. Alemania puede construir 6 tanques Tigre. Estados Unidos puede construir 6.000 Sherman. Me da igual cuántos Sherman me destruyas. Yo, por cada Sherman que me destruyas, puedo fabricar otros 100 al día. Si yo te destruyo un Tigre, un tanque Tigre, tú no lo puedes reponer. Me da igual cuántos tanques, cuánto material me desgastes. Mi capacidad productiva es virtualmente infinita. Estamos metidos en una guerra de desgaste y te voy a terminar venciendo. Así llega la batalla del Pacífico, en la que básicamente desde Hawái, Pearl Harbor, los norteamericanos van avanzando por el Pacífico hacia Japón y se van a terminar comiendo al Japón, y en Europa Alemania se ha metido en un problema del que no va a saber salir. Por un lado, desde la Unión Soviética están los soviéticos contraatacando desde el año 42-43 contra el ataque alemán y van avanzando y van a ser los que en abril del 45 lleguen a Berlín, y desde junio del 44 tienen a los norteamericanos y a los ingleses en Francia tras el desembarco en Normandía. Tienen 2 frentes que se los van a ir comiendo y básicamente terminan invadiendo Alemania y acabando con la guerra, tanto en Alemania como en Japón. Esta es la gran visión de la Segunda Guerra Mundial. Olvidaros de detalles de batallas, de detalles de generales, de si un general era más listo que el otro, si el uno era más brillante, si esta maquinita era... No. La Segunda Guerra Mundial, desde el año 41, se convierte en una guerra de desgaste, y la potencia industrial de la Unión Soviética y de los Estados Unidos acaban con la superioridad técnica alemana. Bueno, chavales, no os molesto más por ahora. Nos vemos a la vuelta de Semana Santa. Un saludo.